palabra de Dios, lo cual es para mí, como siempre les digo, algo de suma responsabilidad con el Señor y con la iglesia. Porque nosotros no predicamos nuestra propia concupiscencia, sino que ¿a quién predicamos? Predicamos a Cristo. ¿Quién es la qué? La verdad. Iglesia, le voy a pedir el favor que por favor nos sentemos, nos acomodemos para poder empezar con nuestro servicio. Amén. Dios es un Dios de orden. ¿Cuánto lo creen? Por lo tanto, como dice la palabra, el que tiene oídos para oír, que oiga la palabra de Dios. Démosle gracias al Señor antes de empezar. Padre, nos reunimos esta noche en el nombre de Jesucristo para escudriñar tus palabras, Señor. Para rogarte el favor, Señor, que reveles, Espíritu Santo, a la iglesia tus palabras, porque tú eres el que nos guía a toda la verdad. Tú eres el que convence de justicia, de juicio y de pecado, dice tu palabra. Espíritu Santo, revélanos a la persona de Jesucristo. En esta noche nos reunimos como iglesia, Señor, entendiendo en nuestro corazón que tú, Señor, eres lo primero para nosotros. Que tú, Señor, eres el Rey soberano de nuestras vidas. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender estas palabras, porque caemos en lo superficial, Señor, pero tú quieres intimidad. Ayúdanos a tener una relación profunda contigo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos enseñas, tú nos redarguyes, tú nos instas a buscar, tú nos instas a orar, a leer, a hacer la voluntad de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, he titulado esta enseñanza de la siguiente manera, y es precisamente, yo hoy no necesito la pantalla para esto, porque ese es el título. ¿Cuál es el título? Jesucristo es el Señor. ¿Cuánto lo creen? ¿Para cuántos Jesucristo es su Salvador? ¿Cuál era la condición del ser humano antes de Cristo? ¿Cómo estábamos? ¿Estábamos muertos en qué? En delitos y pecados, hermanos. Jesucristo es nuestro Salvador. El Señor me hacía reflexionar en esto, y siempre que tengo el privilegio de predicar, oro mucho al Señor para que me enseñe, para que me diga y me dirija, porque no son mis palabras, sino es lo que dice la Escritura. Eso es lo que debemos predicar, a Jesucristo. Amén. Él es el Verbo hecho carne. ¿Cuánto lo creen? Yo les voy a hacer una pregunta, y creo que ya me la respondieron. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida, cierto, han dicho, Jesucristo es el Señor? Levante la mano. Todos, básicamente. Todos en algún momento de nuestra vida hemos dicho que Jesucristo es el Señor. Y es una frase que incluso cantamos, ¿cierto? Hay un coro bien bonito que se llama La Gloria de Dios de un Corazón. ¿Cuántos lo han escuchado? Un coro hermoso que dice, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor.
Entonces, es una frase, una confesión que nosotros hemos utilizado muchas veces. La podemos escribir en un mensaje de WhatsApp, la decimos al orar, pero la pregunta realmente es, ¿entendemos lo que realmente significa decir Jesucristo es el Señor de mi vida? ¿Sabe? Hoy vamos a descubrirlo. Hoy vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a esta confesión, a estas palabras tan hermosas, ¿verdad? Para nosotros hoy en día, en la mayoría de los casos, esta declaración es en un entorno seguro, ¿cierto? Muchas veces aplaudida, ¿sí? Pero quiero llevarlos 20 siglos atrás. 20 siglos atrás. ¿A dónde? Al primer siglo. Y vamos a ver lo que pasaba en la iglesia primitiva. ¿Y qué significaba decir hace 20 siglos que Jesucristo es el Señor? Y eso vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, ¿por qué pareciera que ha perdido como el peso esta afirmación hoy en día? ¿Sí? ¿Qué ha pasado durante el tiempo? Hay una afirmación, yo creo que usted abra su Biblia, si la trajo, mejor. O si no, aquí están las pantallas, hermanitos. Vamos a ir a la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, versículo 36. Y esto a modo de introducción. Y vamos a ver una afirmación del apóstol Pedro, Hechos capítulo 2, versículo 36. Entonces, Pedro, el apóstol, lleno del Espíritu Santo, hace una afirmación en el día de Pentecostés, después de recibir al Espíritu Santo. ¿Qué dice el apóstol? Dice, escuche iglesia, sepa todo el pueblo de Israel que con toda seguridad, ¿qué versión es esa? ¿Reina Valera? No. Reina Valera, por favor. Vamos a leerla en la Reina Valera. Dice, sepa pues, ¿qué dice ahí? Ciertísimamente. ¿Qué dice? Toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuánto lo creen? Dios lo ha hecho Señor y Cristo. En otras palabras, Señor y Salvador. Porque Cristo viene de la palabra, ¿cierto? Mesías o el ungido. Y este título solo se le daba ¿a quién? A el Salvador. Jesucristo es nuestro Salvador. Hay cosas y hay algo que yo quiero aclarar, que de pronto no lo hemos entendido bien. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Estamos viendo cómo la Escritura dice que Jesucristo es el Señor y es nuestro Salvador. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. ¿Qué dice, mi querido hermano? Todos los textos en Reina Valera. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida. ¿Cómo es la palabra? Dice que es fiel y digna de ser recibida ¿por cuántos? Por todos. ¿Cuál es esta palabra? Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores, de los cuales, hablando el apóstol Pablo, ¿yo soy el qué?
el primero. Vamos a hacernos unas preguntas. ¿Todos reciben esta palabra? Yo le hago una pregunta. Jesús, ¿a quién vino a salvar? Déjeme el texto en la pantalla, porfa. ¿A quién vino a salvar? Dice ahí a los pecadores, ¿cierto? ¿Y qué dice la Biblia? Por cuanto todos. Entonces yo le pregunto, ¿a cuántos vino a salvar el Señor Jesucristo? ¿A cuántos? Entonces, ¿por qué a veces andan diciendo otras cosas? ¿Se dan cuenta lo que dice la Escritura? ¿A cuántos vino a salvar el Señor? A todos. Porque la Biblia dice en Romanos 5, versículo 12, ¿qué dice? Que todos hemos pecado. Por el pecado entró la muerte, ¿cierto? El pecado y la muerte, ¿a dónde? Al mundo. Dice, por cuanto todos pecamos. Por cuanto todos pecamos, dice otro versículo, estamos destituidos ¿de dónde? Entonces, hermano, Jesús vino a salvar a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cierto que sí? Entonces, guárdese eso en el corazón. Jesús vino a salvarnos a todos. ¿Por qué no todos se salvan? La Biblia dice que el que no cree ya ha sido ¿qué? Condenado. Eso lo dice la Escritura. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuántos han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador? Entendiendo esa condición en la que vivíamos de muerte por causa del pecado. En esa vieja naturaleza que le heredamos ¿a quién? A Adán. Una naturaleza caída. Por eso la salvación no es ¿por qué? Por obras. Para que nadie se gloríe, dice Efesios. Vamos a precisamente Efesios capítulo 2, versículo 12. ¿Qué dice? Vamos a estar bien atentos a la palabra. Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice ahí, en aquel tiempo, Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais ¿cómo? ¿Cómo estábamos? ¿Cuántos? Todos, ¿cierto? Alejados de la ciudadanía de Israel y alejados y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la condición de nosotros antes de ¿quién? Antes de Cristo, alejados, ajenos, ¿cierto? Entonces, aquí necesitábamos un consejo. ¿Qué necesitábamos? ¿Un qué? Muy bien, un Salvador, porque estábamos sin ¿quién? Sin Cristo. ¿Qué necesitábamos? Un Salvador, un Salvador. Entonces, yo quería enfatizar, antes de empezar con el argumento, que Jesucristo es nuestro Salvador. Que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos han colocado su confianza total en la obra de Cristo en la cruz? Porque Jesucristo murió, fue sepultado, ¿pero qué? Resucitó. ¿Qué significa que Él resucitó? Que Dios aceptó el pago. ¿Por qué? Por su pecado. ¿Y cómo nos deja? Si nos quita, dice la Biblia que Él se hizo pecado para que usted y yo fuésemos, ¿qué dice ahí? Justicia. ¿Delante de quién? Delante de Dios.
¿No le parece eso maravilloso? Por eso decimos Jesucristo, mi Salvador. Dime. Fuimos justificados por medio de Jesucristo. Ahora, entendemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero ahora vamos a entender la palabra Señor. Y quiero que vayamos a estudiar esa palabra en su etimología, la etimología griega. ¿Sabe cómo se dice Señor en el griego? Se dice Kyrios, así. Y vamos a ver lo que nos enseña. El estudio de esta palabra en su significado literal, y por favor présteme atención para que pueda entender el mensaje. Significa Señor, significa amo, significa dueño, aquel que tiene autoridad legítima sobre algo o sobre alguien. Eso significa Kyrios. O sea que decir que Jesús es el Señor es entender que Él tiene la autoridad en todos y en todo, en su vida. ¿En cuánto? En todo. Recordemos eso. En todo. En el uso cotidiano, en ese entonces, ¿hace cuántos siglos? Hace 20 siglos. Se usaba para dirigirse respetuosamente también a un superior, a un amo o un patrón. En la Septuaginta, los traductores judíos utilizaron esta palabra, Kyrios, para traducir el nombre sagrado ¿de quién? De Dios. Tenga eso presente. Cuando un judío del primer siglo escuchaba Kyrios en la lectura de la Escritura, escuchaba el nombre inefable ¿de quién? Porque Jesús es Dios. La divinidad de Jesús. Y en el uso imperial, claro, había un uso imperial. Porque ¿quién estaba en ese momento? Augusto, el César, ¿cierto? Y de forma creciente, con los emperadores como Nerón y los demás, ¿cómo se le decía al César? Al César es el Señor. César el Señor. César el Kyrios. Y eso se convirtió en un título formal. En monedas, en inscripciones, en altares públicos en toda la ciudad del imperio que proclamaban. Necesitamos entender la historia para entender el peso de esta palabra. ¿Qué mencionaba toda la ciudad por todo lado? ¿Qué decía? Que el César era el Señor. Y todo el que estaba dentro del imperio tenía que rendirle algo que se llama lealtad. ¿A quién? Diga, solo al César. No a nadie más. Imagínese. El Señor era el César. Entonces, en el siglo I existían en la práctica muchos candidatos, ¿cierto?, para ese título del Señor. El Kyrios, ¿sí? El César que gobernaba el mundo visible, esos 3 continentes, ¿cierto? Era el que llevaba este título. Pero el Dios de Israel, revelado ahora, en ese tiempo, ¿a través de quién? De Jesucristo, era el Señor. Y no podían haber 2 señores. Y la iglesia primitiva lo sabía y lo entendía. No podían haber 2 señores. Entonces, Pablo hace una declaración muy hermosa. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Fíjese lo que Pablo dice.
Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Y esto es maravilloso, dice, ¿ya estamos ahí? Dice, por lo cual Dios también lo que le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ya empezamos a ver un poco diferente la palabra Señor con este contexto. ¿Sí están conmigo? Entonces, es algo impresionante lo que podía investigar, y es un detalle exegético de Pablo. ¿Sabe a quién estaba citando Pablo en estas palabras? Al profeta Isaías. Al profeta Isaías. Acompáñeme, Isaías capítulo 45, versículo 23. Pablo está trayendo una referencia del Antiguo Testamento, una atribución que solamente le pertenece a Dios. Dice el profeta Isaías, ¿qué dice? Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. ¿Qué dice ahí? Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Entonces Pablo toma un texto reservado solamente ¿para quién? Para Dios. Para referirse a Jesucristo, quien es el Señor. Amén. Quien es el Señor, el dueño de todas las cosas y de todos. Entonces, Pablo aplica esta referencia a Jesucristo de Nazaret, aquel que había sido crucificado. Y eso, hermanos, para ese tiempo, eso que estaba diciendo Pablo es una declaración altísima de la identidad divina ¿de quién? De Jesucristo. Porque, ¿cuál era una de las herejías de ese momento? ¿Qué creían de Jesús? Muchos. Que él no era el Mesías, que era un profeta, que era un maestro. Pero Pablo, ¿qué ratifica con esta afirmación cuando entendemos la palabra en el original? Que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es Dios, que nadie puede negar la divinidad de Jesús, porque Él es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, esto es muy interesante, como cita el apóstol Pablo al profeta Isaías, y le atribuye esto al Señor Jesucristo. Esto es maravilloso, y lo cantamos. Vamos a ir a Hechos, capítulo 17, versículos 6 y 7. Pablo y Silas habían predicado en la ciudad de Tesalónica. Y sabe, les acusaban, ¿cierto? ¿Qué dice el texto? Dice Hechos 17 del 6 al 7. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan, hablando de Pablo y de Silas, el mundo entero, también han venido acá, a Tesalónica, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen, escuche, los decretos ¿de quién? De César, diciendo que
que hay otro rey. ¿Quién es el rey? Jesucristo es el rey. Esta afirmación no solamente la entendía la iglesia, sino que también los opositores del evangelio en ese momento. ¿Qué entendían? Que todo lo que predicaba Pablo, todo lo que predicaban los apóstoles, dice ahí, contravenían con lo que decía ¿quién? Con los decretos ¿de quién? Del César. ¿Sí? ¿Y ahí había un problema? Claro que había un grande problema. Por eso viene la persecución para la iglesia. Porque la iglesia, aquellos que realmente creían, no podían rendirle lealtad a dos señores. Solamente al único Señor. Recuerden que Dios lo hizo Señor y Cristo. Entonces esto es algo importante para entender el contexto de esta historia. Hay algo que me llamaba la atención. Esto es una notica histórica para que usted entienda también conmigo esto. Alrededor del 112 después de Cristo, el gobernador Plinio le escribe a Tajano, describiendo cómo interrogaban a los sospechosos que se hacían llamar cristianos. Le escribe un gobernador ¿a quién? A un emperador. Y le va a decir qué era lo que hacían. ¿Sabe qué hacían? Les hacían ofrecer incienso y vino a una estatua ¿de quién? Del emperador, del César, ¿cierto? Y el que negaba a Jesús, pues ¿qué hacían? Lo liberaban. Pero escuche esto. Escuche esto. Según Plinio, escuche esto. Ningún verdadero cristiano estaba dispuesto a hacerlo ni bajo amenaza de muerte. Ninguno. Ninguno estaba dispuesto ¿a qué? A rendirle lealtad a otro señor. No iban a negar a Cristo, ni siquiera por amenaza de qué? De muerte, ni siquiera. Y esto está en la historia. Porque muchos creen, muchos que no entienden, una de las pruebas irrefutables es la historicidad de la Biblia. ¿Cuántos sabían eso? Claro que tiene respaldo. Muchos dicen, David es un personaje mitológico, cuando la misma ciencia, hablando de la arqueología, ¿qué demuestra? Que fue real. ¿Sí? Pero eso es lo que los ateos no quieren aceptar. Pero ¿sabe? A medida que avanza todo esto, ¿sabe? Respalda más las escrituras. Y esto es bello. ¿Por qué? Porque hay que estar preparados para los que demanden ¿qué? Razón de nuestra ¿qué? De nuestra esperanza. ¿Cuántos se están preparando para eso? ¿Cuántos se preparan para defender la fe? ¿Es necesario o no es necesario? Sí es necesario. ¿Sabe? Yo tengo un grupo de jóvenes donde me es necesario estudiar todo esto, porque ellos me demandan razón en ciencia, en historia, en estas cosas, que tal vez otros no, pero algunos sí. Y bueno, ahí me ha puesto Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Voy a hacer lo que Él me indique. Entonces vea esto, los verdaderos creyentes estaban dispuestos ¿a qué? A morir por decir que Jesucristo es el Señor. Vea el peso de la afirmación. No era un decir por decir, sino que ¿a qué se arriesgaban ellos? Se arriesgaban a perder su familia, su trabajo, su gremio y su propia ¿qué? Y su propia vida. Vea lo interesante de esto. Impresionante lo que vivían en el primer siglo. Entonces, vamos a ir a Efesios, capítulo 2. Versículo 1 al 9.
Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Todos pasamos por ahí? Sí, todos pasamos por ahí. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire. Esto para los que están sin Cristo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos ¿en dónde? En otro tiempo, en los deseos de nuestra propia carne. Así éramos nosotros, haciendo la voluntad ¿de qué? De la carne y de los pensamientos. Así era antes. Entonces, ¿cómo se supone que es ahora? ¿Sabe? Usted y yo ya no vivimos para los deseos de nuestra propia carne. Vivimos para Dios. Si vivimos, vivimos para Dios. Y si morimos, morimos para Dios. No somos tibios, hermanos. Amén. Y éramos ¿cómo? Había una naturaleza, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es ¿cómo? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su misericordia, que no nos pagó conforme usted y yo nos merecíamos? Gloria a Dios. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente, y hace el apunte que siempre recalcaré: por gracia sois salvos, para que no nos confundamos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque por gracia, dice otra vez, sois salvos por medio de la fe. Y esto, pues es un amén. Versículo 9. No por obras. Quería hacer esa lectura para seguir avanzando, para que ahorita recordemos estos versículos. Entonces, Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. ¿Qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, vea que son dos cosas importantes, en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. ¿Sabe? Y en una ciudad como Corinto, saturada de cultos al emperador, de templos paganos y de muchas cosas, el apóstol Pablo va a hacer la siguiente afirmación. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Vea lo que dice, no olvidando lo que acabamos de leer. ¿Qué dice el apóstol en medio del contexto de Corinto? Una ciudad plagada de templos paganos. Dice: por tanto os hago saber, ¿qué dice ahí? Que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino ¿por quién? O sea, esta afirmación solo la podemos hacer por el Espíritu Santo. Porque esta afirmación tiene que llevar un verdadero entendimiento. ¿Realmente Jesús es el Señor de su vida? Sí, ya vimos que Él es nuestro Salvador.
¿Cuántos han creído? Pero la Biblia también dice que Jesucristo es su Señor. Ahí como que cambió, ¿cierto? ¿Para cuántos realmente? Porque no es algo emocional, hermanos. No es algo que se diga por emocionalidad. ¿Para cuántos realmente Jesucristo es el Señor de su vida? La pregunta es, ¿qué implica que Jesucristo sea el Señor de su vida? Con todo lo que hemos visto. ¿Qué significa la palabra Señor? Entonces, vamos a colocar un ejemplo bien interesante. Hechos, capítulo 19, versículos 18 y 19. ¿Cuántos dan gracias por el Espíritu de Dios? Amén. Que nos guía a toda la verdad. Amamos al Espíritu Santo. Dice la palabra. Y muchos, escuche, un testimonio hermoso de la Biblia. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus ¿qué? Asimismo, muchos de los que habían practicado ¿qué? La magia, ¿qué hicieron? Trajeron sus libros y los quemaron delante de ¿quién? Delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, ¿sabe cuánto valía? Hallaron que era 50,000 piezas de plata. Hermano, ¿usted sabe a cuánto equivalía en ese entonces 50,000 piezas de plata? ¿Era harto o era poquito? 50,000 piezas de plata equivalían aproximadamente al salario de más de 100 años de trabajo, hermano. ¿Qué dice? Y muchos de los que habían ¿qué? Creído. ¿Cuántos han creído en el Señor? Vea lo que hace. Esto es maravilloso. Esto es una obra de Dios. Una obra poderosa, hermano. Eso es una conversión verdadera. El salario de más de 100 años, eso no fue un gesto simbólico. Fue la destrucción pública y económica de las herramientas de su antiguo oficio. ¿Sabe qué hacía la gente para bautizarse en ese entonces? Si eran paganos, si eran hechiceros, ¿qué hacían? ¿Abandonaban qué? Abandonaban todo eso, sus gremios, sus ingresos y todo lo dejaban ¿por qué? Por su Señor. Todo lo dejaron por su Señor. Porque ellos entendían el peso de decir que Jesucristo es el Señor. ¿Sabe? En Éfeso había un hombre llamado Demetrio. ¿Sí? ¿Y qué pasó con él? Provocó un motín en la ciudad porque la predicación del evangelio, ¿qué le estaba arruinando? ¿El qué? El negocio. ¿Qué hacía Demetrio? Hacía ídolos. Y cuando venía la predicación del evangelio, ¿qué hacía la gente? El evangelio es Cristo. El evangelio es una persona. Amén. ¿Qué hacían? Dejaban todo, hermano. Y se le empezó a acabar el negocio ¿a quién? A los que decían que un Dios era hecho por manos de ¿qué? Pero ¿qué era la predicación? El evangelio no es eso. Dios no habita en un templo por mano hecho de hombres. Entonces, y eso era controversial en ese momento. En ese momento eso era controversial. Y eso de muchos ejemplos que hay en la Escritura. ¿Sabe? Hay otro ejemplo. Policarpo de Esmirna, que fue un discípulo del apóstol Juan.
cuando uno ve historia de la iglesia primitiva. ¿Sabe? Este hombre fue llevado ante el gobernador romano, presionado para negar a Cristo, Policarpo, y jurar por el genio del César para poder salvar su vida. ¿Sabe qué dice el relato de ese martirio? Porque él fue un mártir de la iglesia. Dice que él dijo que llevaba más de 86 años sirviendo a Cristo, quien nunca le había hecho ningún mal y que no podía blasfemar contra el rey que lo había salvado. ¿Amén o no amén, hermano? No iba a blasfemar contra su rey, contra su Señor, no iba a injuriar contra el Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué? Fue quemado vivo. Pero un verdadero cristiano, un verdadero creyente, según la historia, prefería la muerte antes que negar a Cristo. Esa es la historia de la iglesia, hermano. Tremendo, ¿no? Ahora, hay un contraste, ¿no? ¿Cuál sería el contraste? Esta realidad, ¿sí? Hoy nadie nos pide renunciar a nuestro oficio. Quemar, bueno, depende del oficio, ¿no? Sí, vale aclarar, ¿no? Después dicen que el pastor dijo otra cosa, ¿sí? Ni quemar sus posesiones o arriesgar la vida, ¿cierto? Bueno, en Colombia. Pero sí debemos hacernos una pregunta honesta. Cuando una confesión como esta, Jesucristo es el Señor, en cierta parte ya no exige nada de nosotros, ¿seguimos entendiendo lo que estamos diciendo? La Biblia dice, hablando del canto, ¿cómo debemos cantar? ¿Con qué? Los de la alabanza, con entendimiento. ¿Cuántos cantan con entendimiento? Hay que cantar con entendimiento. ¿Cuántos les prestan atención a las letras de las canciones? Que glorifiquen a Dios, a Cristo el Rey. O tal vez hemos convertido esta frase en una identidad religiosa vacía. Hermano, esto es importante. Entonces, vámonos a ir a Efesios capítulo 2, ya vamos cerrando. Versículo 8 y 10. Recuerde, la salvación no es por algo que usted haga, es por gracia. Pero aquí Dios nos va a aclarar algo importante para cerrar. No es que esto signifique que depende de lo que usted sacrifica. No, pero con este versículo usted va a entender por qué esas personas quemaron ese libro que valía 100 años de trabajo, que preferían morir antes que negar a su Señor. Vamos a leerlo con la sabiduría de Dios. ¿Qué dice? Porque por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿No por qué? No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos, ¿cómo somos, hermano? Somos hechura suya. ¿Creados en quién? Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos ¿en dónde? En ellas. ¿Cuántos se conectaron al devocional el martes? Yo hablé de este versículo, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan qué es la palabra hechura en el griego koiné? Que se traduce al español en nuestra palabra poema, ¿se acuerdan? O sea, somos una obra ¿de qué? Somos una obra de arte, y eso también lo dice un salmo. Somos una obra de arte, creados ¿en quién? En Cristo Jesús.
¿Sabe? Nosotros necesitamos entender esta verdad. Que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y desde la identidad que yo tengo en Cristo Jesús, entiendo primero mi identidad, ¿cierto? Y después entiendo, ¿qué más entiendo? Que he sido creado en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Decía mi mamá, primero el 1 que el 2. Primero, ¿qué es? Creer. Recibir esa salvación tan hermosa, creer, confiar con todo nuestro corazón. Por eso leí esos versículos. ¿Cuál era nuestra condición? Estábamos muertos, condenados, y le servíamos a otro señor, ¿sí? A Satanás, porque hacíamos las obras de él, aunque suene feo, pero esa es la realidad, lo acabamos de leer. Pero ahora somos hijos de Dios, los que hemos creído en Él. Él nos ha dado la potestad de ser hechos, ¿cómo dice? Hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Recuerde, por la fe, por gracia, por lo que mi Señor, su Señor Jesucristo hizo por usted, entendiendo que usted no podía hacer nada para salvarse. Nada podías hacer. Pero Él nos amó. Y desde antes de la fundación del mundo se ofreció como sacrificio por nosotros. No porque usted y yo no lo hayamos ganado, sino porque Él decidió mostrar su gracia. ¿Qué es gracia, iglesia? El bien que usted y yo, ¿qué? Un regalo inmerecido. ¿Sabe? Dios decidió mostrar su gracia y su misericordia. No pagarnos conforme. Por eso dice que nos dio vida aun cuando estábamos muertos. ¿En dónde? En delitos y pecados. Entonces, entendiendo esto, enfatizando esto, Jesucristo es nuestro Salvador. Hermano, pero Jesucristo es su Señor. ¿Y usted ha sido creado para qué? ¿Para quedarse quieto? ¿Para no hacer nada ahora que creyó? No, dice ahí creado para buenas obras. ¿Qué dice la Biblia? Por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis, dice el Señor. Eso dice la Biblia, hermano. Esas obras, ¿qué son? ¿Qué vienen a hacer? No por obras somos salvos. Ya hice la aclaración varias veces. Pero esas obras es en esa nueva naturalidad, en esa nueva naturaleza que Dios te ha dado. Por eso tú ahora, después de que has creído, empiezas a aborrecer el pecado. Por eso esas personas preferían morir antes que negar a Cristo. Ahora, ok, vamos a poner un ejemplo sencillo, porque el tiempo no me dio. Pero ahora el César tiene otros nombres. Sí, señor. Y sí, señora. Ahora el César tiene otros nombres. En esta época. ¿Sí? Y podemos hacernos varias preguntas. Las finanzas. ¿Es Cristo el Señor de tus finanzas? ¿O el dinero sigue tomando las decisiones por ti? El tiempo. ¿Tu semana refleja las prioridades de un Señor real o simplemente le pides que bendiga los planes que ya hiciste y que ni siquiera cuentas con Él? Ahí es donde empieza a tener sentido si Jesucristo es el Señor de tu vida, mi querido hermano y mi querida hermana, tanto para ustedes como para mí, porque esto es para todos. Realmente Jesucristo es el Señor en esa área de tu vida, en el tiempo. Póngase a pensar hoy, ahí donde usted está.
¿A qué es lo que más le dedica tiempo en su vida? Y tal vez tenga una vaga idea de que hay que cambiar y redefinir las prioridades de su vida. Porque la lealtad solo es a Cristo el Señor, a nadie más. Y nosotros, hermanos, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, hermano. Porque imagínense si llega una persecución a la iglesia. ¿Usted en qué estaría? Recuerde el escrito de ese gobernador a ese emperador. Los verdaderos cristianos preferían morir antes que negar a Cristo. ¿Y ustedes creen que eso ha cambiado? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Jesucristo es el mismo. Lo sabemos de memoria. Hoy, mañana y siempre. Jesucristo es el mismo. ¿Esta realidad cambió? ¿El peso de decir Jesucristo es el Señor cambió? No ha cambiado, hermano. Y debemos estar dispuestos a morir antes que rendirle lealtad a otro Señor. Porque sabe que el único Señor es Jesucristo. Porque Dios lo hizo Cristo y lo hizo Señor. Mi querido hermano, que el Señor nos siga ayudando y podamos rendir todas las áreas de nuestra vida a Dios y realmente analizar, Señor, realmente tú eres el que gobierna mi vida, realmente tú eres el que yo estoy escuchando. Incline su rostro, por favor, y vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar, vamos a reflexionar. Señor, tú conoces nuestro corazón. Señor, estamos delante de ti por medio de Jesucristo. Es una realidad, Señor. Gracias por eso. Y ya hemos entendido la salvación, Señor. Pero ahora queremos entender que Jesucristo es el Señor. Que tú tienes toda la autoridad, que tú eres el que debe gobernar cada pensamiento, cada palabra. Que si Jesucristo es el Señor y Jesucristo me envía y me enseña a perdonar, yo voy a perdonar a otro. Yo voy a amar, yo le voy a dar al que no tiene, pan al hambriento. Porque si tú eres el Señor, yo como tu siervo, como tu hijo, te obedezco. Ayúdanos a madurar en la fe, Señor, para no ser movidos por cualquier viento de doctrina dañado, por cualquier maestro falso que quiere vender mentiras, Señor. Padre, ayúdanos, realmente es una preocupación en nuestro corazón. Necesitamos entender que Jesucristo es el Señor de nuestra vida completamente, en nuestro trabajo, que Jesucristo sea el Señor, en el colegio, que Jesucristo sea el Señor, en la casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa, esposo, que Jesucristo siga siendo el Señor. Y ahora que hemos sido creados en Cristo Jesús, para buenas obras hemos sido creados, obras que tú has preparado de antemano para que nosotros vivamos en ellas, Señor. En Cristo encontramos la verdadera vida, porque Cristo es la vida, es el camino y es la verdad. Señor, no queremos irnos de aquí igual. Queremos entender estas verdades. Espíritu Santo, revela tu verdad al corazón de cada uno de nosotros. Y ayúdanos a reflexionar y a empezar desde hoy, Señor, a hacer algo diferente en nuestras vidas, porque ya no vivimos para nuestros propios deseos, sino que vivimos para Dios, para hacer tu voluntad, para reflejar a Cristo y entender que el fruto del Espíritu Santo es un fruto que sale desde lo natural,
el amor, Señor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, Señor, la mansedumbre, el dominio propio, es algo que debe caracterizar a cada creyente, a cada miembro de la iglesia del Señor. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Deles aplauso al Señor Jesucristo, gloria a Dios. Mis amados, antes